el profesor Rondelli. Profesor Miguel Rondelli, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Exitosa Deportes, técnico de Cusco FC. Oscar Paz lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se planifica esta etapa? Porque ya tengo entendido que han sumado jugadores pensando en el próximo año. Es una especie de final de temporada, pero con un pequeño sabor a pretemporada también. Sí, a ver, más allá de la clasificación al playoff, nosotros ya teníamos planificado extender nuestros entrenamientos hasta el 15 de diciembre como mínimo, para después dar un periodo acorde de vacaciones a los jugadores y arrancar la pretemporada los primeros días de enero. Eso no lo pudimos hacer este año porque no habíamos cerrado el plantel con anterioridad, así que logramos cerrar el plantel con anterioridad este año, renovar a los que estuvieron con nosotros acompañándonos esta campaña, incorporar los jugadores antes del principio del año que viene, así que lo teníamos planificado igual, solamente que ahora lo que tenemos son 2 partidos en el medio de ese cierre de temporada. Claro que sí. Ahora, yo creo que la opinión es clara, ¿no? No es justo este sistema de campeonato. Cusco se ganó en la cancha el derecho a ser Perú 2, la tabla acumulada lo dice así, pero ¿usted qué opina de este playoff que se inventó en el fútbol peruano para obtener más partidos? A ver, ya sabíamos desde el principio de año cómo iba a ser el campeonato, que no solo existía la posibilidad de este playoff para definir quién es el subcampeón o quién es Perú 2, sino también que podía llegar a ser para definir el campeón, porque de no haber ganado el clausura universitario, este playoff tendría 4 equipos y no 3, y tendría la definición del título, así que sabíamos cómo era de antemano, no está en mí decir si es injusto o injusto, sabíamos que era así. Lo que sí estamos contentos porque a principio de año nosotros nos pusimos como objetivo luchar por la clasificación a Libertadores, así que fin de año nos encuentre en esta situación en la que más allá del campeón universitario, 3 equipos están viendo quién es el Perú 2 en la Libertadores y ya haber asegurado Perú 3, para nosotros creo que ya es un premio, más allá de que termine como termine este playoff, vernos segundos en la tabla general, habiendo superado a equipos que tienen mucha más historia y mucho más presupuesto, nos pone muy contentos. ¿Qué tal, profesor Rondelli? Buenas tardes. Lo llevo un poquito al partido que sostuvieron aquí en Lima contra Universitario, esa conferencia de prensa posterior con sus declaraciones. Hasta el momento no lo pude escuchar, pero siente que fue sobrecriticado, porque en los días posteriores dijeron, no, que cómo habla el profesor Rondelli, que todo lo que ha dicho y todo el tema. ¿Siente que fue injustamente criticado o que no se entendieron capaz sus declaraciones? ¿Estuvo al tanto o No, siempre ahora, concentrado? Lo que a mí me molestó Sí. es que nosotros tuvimos una racha, si no me equivoco, de 16 partidos invictos, casi una rueda, porque nosotros perdimos nuestro último partido con ADT y después volvimos a perder con ADT. Entonces, habiendo jugado con Binacional, que después nos sacaron esos puntos. Entonces, después del partido que perdimos con ADT, se hablaron la verdad que muchas pavadas, de que el equipo se echó para atrás, de que el equipo no tenía la convicción para pelear el título, de que el equipo le faltaban agallas para enfrentarse a un equipo como ADT. Entonces, cuando uno escucha esas cosas, creo que tiene que salir a defenderse, porque cualquiera puede perder un partido. Entonces, cuando nosotros arrancamos el campeonato, con ese 3-0 en contra con Alianza Lima, y después perdiendo 1-0 del local con Melgar, quisiera haber hecho una encuesta en ese momento para ver quién daba a Cusco entrando en los playoffs o peleándole el clausura universitario o teniendo una racha de 7 partidos invictos. Y seguramente nadie. Seguramente los candidatos a pelear el torneo eran Melgar, Alianza, Universitario, Cristal, y Cusco seguramente lo daban entre el 8º o 9º puesto peleando la clasificación a Sudamericana. Entonces, haber hecho la campaña que hicimos, me parece que fuimos injustamente criticados por un resultado que se podía dar. O sea, perdimos con un equipo de altura muy bueno como ADT, que estuvo hasta la última fecha con posibilidades de clasificar a Sudamericana y que nos sorprendió y que perdimos. No, y que fueron detalles. Yo ese partido lo vi completo, ese partido lo vi muy completo. El primer gol es una desconcentración seguramente, pero bueno, el partido recién empezaba, había mucho tiempo para darlo vuelta. En el segundo tiempo hacen el gol del empate. Y en un momento que le queda creo que más de media hora para terminar de darlo vuelta, pero bueno, el gol es anulado por centímetros, no sé, un mínimo detalle. Y en esa búsqueda, bueno, ya el equipo rival encontró espacios y decretó. O sea, no es un resultado un poquito abultado, creo, el 2-0, pero
Pero sí, vi, efectivamente, no, ustedes no renunciaron al partido, solo que, bueno, les anularon el gol del empate, ¿no? Sí, recuerdo muy bien ese... Mire, yo analizo todos los partidos y creo que hemos tenido otros partidos que por ahí no jugamos, como jugamos con ADT y los ganamos. Y sin embargo ese partido lo perdimos. Entonces, decir que nos echamos para atrás, después de decir que estábamos pensando en el partido universitario antes que el partido. Nosotros pensamos partido a partido, intentamos luchar hasta donde nos dio nuestras armas, lo hicimos de nuestra forma o nunca traicionando nuestra forma y nos alcanzó para esto, para estar metidos hoy en un playoff esperando la final para ver si podemos asegurar Perú 2. Claro, porque la otra crítica... Entonces creo que sí nos criticaron demasiado. La otra crítica fue que, o sea, yo lo decía por lo que declaró post partido con la U y dijeron, en esa época se decía, ahora que recuerdo un poquito, no, que los equipos que hablan mucho ante la prensa, miren cómo les está yendo, en cambio en la U no hablan y les va bien. O sea, estaban criticando porque usted había salido a hablar, ¿no? Esa por ahí iba un poco la crítica, no sé si estuvo al tanto. Porque yo tengo que salir a hablar, claro. Primero, a ver, nosotros no tenemos, ahora porque estamos haciendo una buena campaña y porque estamos en esta final de playoff, pero si no nosotros no tenemos la prensa que tienen otros equipos y es lógico porque claro. Usted tiene un programa de deporte y es obvio que hablen mucho de Universitario, que hablen mucho de Cristal, que hablen mucho de Alianza, porque son los equipos que venden y porque son los equipos que más convocan. Y obvio que también pueden darle un determinado tiempo a algún equipo que pueda hacer sorpresa. Entonces, nosotros cuando terminan los partidos siempre tenemos conferencia de prensa. Y créanme que acá en Cusco o en otras ciudades de provincia que me ha tocado ir, hay 2, 3 periodistas, a veces hacen una pregunta, 2 preguntas. En cambio, cuando fuimos a jugar con Universitario, estaba un montón de gente. La conferencia de prensa era creo que la más concurrida. Entonces uno tiene que elegir los momentos. Me pareció que era el momento para defender a un equipo que con sus armas pelea hasta el final y que no molesta a nadie, que no habla mal de nadie, que no critica a nadie, que no se mete con nadie. Entonces que nos quisieran cargar a nosotros una mochila que no nos correspondía, o que si el torneo lo ganaba Universitario se hacía aburrido porque Cusco no le pudo pelear, me parece que es injusto, porque nosotros, la verdad, no nos armamos para ser campeón. Nos armamos para pelear, para intentar pelear, entrar en Copa Libertadores. Y creo que superamos con creces el objetivo. Entonces, elegí salir a hablar en ese momento porque había mayor repercusión y porque creo que voy a dejar pasar las cosas que dicen. No, y lo más gracioso, profesor, es que usted no es de hablar. O sea, usted, no sé si lo puede decir o no, pero es más de estar entrenando, más de estar más enfocado en el trabajo y no es tanto de hablar a la prensa, ¿no? O sea, así nomás no habla usted, perfil bajo. No, nosotros ahora por ahí tenemos un poco más de disposición, tanto mi persona como los jugadores, porque entendemos la instancia en la que estamos y es evidente que la prensa quiere charlar con los 3 equipos que están peleando, y si nosotros hubiésemos estado en esta fase jugando con Universitario y con Alianza, seguramente buscarían al entrenador o a los jugadores del otro equipo que esté esperando para que den su opinión. Entonces eso es entendible. Lo que no me gustaba es que se hablara libremente de nosotros, como que repito, palabras muy duras como no tener agallas, que un jugador se echa para atrás, que nos vendimos. Nosotros no nos vendimos, nos echamos para atrás. Hicimos un partido regular con ADT, lo perdimos. Creo que fuimos a intentar pelear al Universitario, lo perdimos 3-2, tampoco es que nos bailaron y nos metieron 5 goles. Entonces creo que luchamos siempre con nuestras armas. Y seguiremos luchando hasta donde nos dé. Hasta donde nos dé, seguiremos luchando. Jan Rodríguez. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Usted como conocedor también del fútbol de menores, ¿recomienda, le consultan en su equipo para un poco trabajar, mejorar en ese aspecto que se critica mucho en Perú? Lo digo porque usted trabajó en Vélez, también en menores en Ecuador, y hoy Ecuador, por ejemplo, acaba de vender del Valle, acaba de vender a 2 jugadores, a 2 gemelos, al Arsenal de Inglaterra, ¿no? A los gemelos Holger y Edwin Quintero. ¿Usted es de consultar, usted es de hablar de repente, le pide recomendación para mejorar un poco el tema menores en su equipo? Sí, a ver, nosotros tenemos reuniones tanto con la dirigencia como con la Secretaría Técnica acerca del tema menores, sobre todo ahora que, si bien no está confirmado, porque no tenemos las bases para el próximo torneo, se habla mucho de que va a haber que tener un jugador sub-19 entre los 20 que salgan a la cancha. Entonces, obvio que es importante el trabajo en menores. El tema es que para que un equipo, sobre todo un equipo de provincia, decida invertir, pues es una inversión, no un gasto en las divisiones menores, debe ser claro el torneo, debe tener cierta proyección el torneo. Nosotros este año tuvimos una sub-18 que dentro de todo a nivel provincial le fue bien, pero la realidad es que la competencia provincial con la competencia nacional es totalmente diferente.
Nosotros hicimos una buena campaña tanto en la apertura como en la clausura con la sub-18, clasificándonos, y después fuimos eliminados por Cristal y con goleada. Creo que un partido terminó 7-0, el otro terminó 5-0. Entonces es muy dispar la competencia. Yo creo que debería haber muchísima más competencia, porque no está mal perder con los grandes, porque así se aprende y compitiendo se aprende, pero si una sub-18 tiene solamente, si no me equivoco, este año la sub-18 compitió, no creo que más de 16 partidos en el año. No puede uno formar un jugador Una con vergüenza una competencia de 16 partidos en el año. Así es. Entonces creo que yo entiendo por lo que he leído y me he informado que la nueva gente que se hizo cargo de la selección, tanto Jean Ferrari como Manuel Barreto, están trabajando en un proyecto que me parece que es lo que necesita el fútbol peruano. Competir en menores, primero competir a nivel provincial, después competir a nivel nacional, para que los clubes puedan invertir, porque si no, ningún equipo va a querer invertir en un negocio que no puede ser redituable. En Ecuador hay equipos que trabajan muy seriamente y que invierten mucho, no solamente Independiente del Valle, que creo que por ahí es un referente del país, Liga de Quito también, Universidad Católica también, Orense es un equipo de provincia que también trabaja muy bien, y todos han logrado vender jugadores. Entonces, creo que ese es el futuro. Y si uno analiza el gran trabajo que hizo Independiente del Valle, la gran base de la selección ecuatoriana es de jugador de Independiente del Valle, y tiene referente como Moisés Caicedo en el Chelsea, como Piero Hincapié en el Arsenal. Entonces, me parece que el trabajo de divisiones menores es muy importante, pero no solamente tiene que venir por parte de la inversión de un club, sino de competencia. En su momento, cuando yo llegué a Ecuador, la competencia para él no estaba tan fuerte en divisiones menores, e Independiente del Valle invertía organizando torneos. Ellos organizan un torneo que se llama Ciudad del Mundo, donde invitan a equipos muy grandes del continente, y también hacían giras por Brasil, giras por Qatar, giras por Europa, para lograr esa competencia que por ahí no podían tener internamente, porque ellos entendían que era una inversión. Yo creo que por ahí, sin llegar a eso, que es una inversión muy grande, si hay una competencia interna muy fuerte, como la puede ver en la Argentina, los jugadores se van a formar. Pero un jugador sin competencia es imposible que se forme. Hasta el momento hemos visto, profesor, el aspecto técnico en Cusco, físico también, el táctico sobre todo, esas variantes que tiene, que el lateral izquierdo pasa a ser medio centro en un momento del partido, bueno, todo eso se ha observado. El tema mental, ahí me encantaría saber un poco más del tema mental, cómo lo trabajan en Cusco, teniendo en cuenta que van a definir en casa, que aparentemente es una ventaja, ¿no? Aparentemente, lo cerramos en casa, la altura, todo, los días estos días adicionales de entrenamiento, ¿no? Pero hay un tema mental ahí, ¿no? Porque a veces uno inconscientemente se la puede creer y es ahí donde te comen. ¿Cómo trabaja el tema mental para no caerse y estar ahí, fijo los 180 minutos en esta definición por la Copa Libertadores? Bueno, eso es importante tocarlo. Se tiene que trabajar no solamente en este periodo, se tiene que ir trabajando durante todo el año y con objetivos claros. Durante este año nosotros hemos tenido un crecimiento como club, hemos enfrentado diferentes situaciones que a uno lo fortalecen desde lo mental. Voy a dar un ejemplo. Tuvimos que jugar un partido para ver si entrábamos en fase de grupo de Copa Sudamericana, que es una instancia totalmente distinta a la de este playoff, porque es un solo partido, son 90 minutos donde uno tiene que definir si sigue compitiendo en una participación internacional o se queda fuera después de haber luchado durante todo un año. Nosotros el año pasado terminamos quinto, sí, y sin embargo, equipos que terminaron mucho más abajo que nosotros en la tabla, porque sortearon esa instancia, llegaron a fase de grupo y nosotros no. Tuvimos también durante el año que soportar la presión que significa ese invicto que mantuvimos durante 17 partidos. Tuvimos también que soportar esa presión mediática y también una presión interna de poder disputar, por el momento le disputamos el campeonato con la U hasta que tuvimos a 2 derrotas seguidas con ADT y con ellos. Entonces todo eso hace que el equipo crezca desde lo mental. Y ahora tenemos un nuevo desafío, que es un playoff, que es algo totalmente distinto a lo que vimos durante el año, porque es una serie que es un partido de 180 minutos. No tiene nada que ver con lo que disputamos. Entonces creo que ese crecimiento o ese irnos preparando, jugando cada partido como si fuese una final, es lo que nos va a llevar a disputar esta instancia, que para nosotros, más allá del valor que tiene desde lo deportivo y desde lo económico, no es lo mismo ser Perú 3 que Perú 2, también tiene mucha importancia en el crecimiento que tenemos nosotros como equipo. Es una oportunidad que tenemos para crecer, para saber que podemos luchar estas instancias,
que para saber que lo que se hizo el año pasado y este año no es casualidad, es fruto del trabajo. Entonces creo que todo eso, o sea, la parte de la cabeza, la parte mental, se tiene que ir trabajando todos los días y se tiene que ir construyendo todos los días. ¿Influye la realmente gente? Los equipos crean que pueden pelear cosas importantes. ¿Influye la gente? Porque, a ver, de visita es entendible, ¿no? Ya sea en el Nacional contra Cristal o en Matute con Alianza. No solo hacer ahí, me imagino que en Cusco, y dicho con mucho respeto, yo sé que Cusco tiene un grupo de hinchas, pero no sorprendería que aquel 14, creo que está programado el partido, sí, el 14, el Garcilaso tenga mayoría de hinchas del equipo visitante, ¿no? Ya sea Alianza o por ahí en menor medida Cristal. ¿Juega la gente o es importante netamente lo que pasa adentro, la idea, ejecutarla bien? A ver, yo creo que la gente sí juega su partido, obvio. Es mucho más lindo jugar con un estadio lleno que con un estadio vacío. Y lo habrán vivido acá también, como lo vimos nosotros en la época de la pandemia. Siempre es mejor jugar con público que jugar a puerta cerrada. También lo vivió Alianza, que le tocó enfrentar el playoff con el equipo chileno de la U, de visitante a puerta cerrada. A ver, yo creo que más que lo que pueda jugar la gente, que sí le da un lindo marco, influye, puede alentar, puede marcar momentos del partido. También está en lo que uno puede hacer. A nosotros nos tocó, en esto que hablamos de crecimiento, jugar el año pasado en un estadio repleto como el de Alianza, donde Alianza se jugaba mucho, donde se jugaba la oportunidad de ganar un clausura y de llegar a una final con un Universitario. Claro, ya recuerdo. El equipo Sí, se sí, plantó, sí. supo manejar los tiempos y supo ganar. Entonces, obvio que la gente influye, no voy a decir que no, pero más influye lo que podemos hacer nosotros. Y creo que si nosotros sostenemos la idea y seguimos con esta idea de poder competir, yo creo que podemos hacer una llave difícil, que es lo que apelamos, a competir hasta el último minuto. Ese día de la definición, perdón, Oscar, no, sí. Ese día de la definición, me acuerdo que yo estaba en la cabina, estuvimos en ese día en el estadio, recuerdo, el día que gana con los goles de Luis Ramos. Creo que el profesor Rondelli estaba en una de las cabinas destinadas para la visita, ¿no? Claro, sí. Ese bravo irlo ahí, ¿no? O sea, no, lejos. Sí, ese bravo ahí, bueno. Sí, ¿no? Profe, el último partido de Cusco esta temporada ha sido en la fase regular el 23 de noviembre. Algunos jugadores sostienen que quisieran jugar rápido el partido contra el siguiente rival, ¿no? Porque los agarra con ritmo, los agarra bien. Otros dicen, no, mejor para recuperar jugadores, porque hemos tenido una temporada bastante complicada. ¿Cuál es su postura respecto a esto? ¿Cómo llenar esos días? ¿Es positivo, es negativo? Depende del contexto. ¿Es mejor jugar rápido o les viene bien estos días de descanso? En el caso nuestro nos vino bien para recuperar a algunos jugadores. Nosotros tenemos un plantel corto en número, entonces hay jugadores que sumaron mucho, pero muchos minutos. Sí. Hay jugadores que han jugado todos los minutos del año, entonces nos servía para poder recuperarnos, descansar, también para corregir algunas cosas que tenemos que corregir, porque seguimos siendo un equipo en crecimiento, entonces haber terminado el torneo y más con una victoria permite corregir errores o intentar trabajar en algo que por ahí con esa vorágine de los partidos no se puede. Entonces, en nuestro caso, era mejor este periodo de descanso. También entendíamos que si clasificábamos, por eso nosotros jugamos el último partido con Huancayo, para nosotros era importante, porque necesitamos ganar o empatar, no solamente para asegurar ese segundo puesto, sino para que en esos 14 o 15 días que se disputa el playoff, no tener que jugar 4 partidos, tener que jugar 2. Claro. Repito, a un plantel corto como el que tenemos nosotros, no es lo mismo jugar 4 partidos en 15 días que jugar 2 partidos en 10 días. Entonces, queríamos tener ese tiempo de descanso, así que en nuestro caso nos vino bien. Todo buen equipo empieza con un arquero que da la talla y responde, ¿no? Qué temporada de Pedro Díaz, ¿eh? Tremendo. Sí, Pedro ha tenido una temporada. También Andy, cuando le ha tocado actuar, lo ha hecho bien. Yo me acuerdo que el año pasado también se hablaba de Andy Vidal, como que había tenido respuestas muy buenas, que había sorprendido. Entonces creo que, si bien el nivel de muchos jugadores es muy bueno, que eso es importante, a lo largo del año hemos tenido bajas y las hemos suplido con solvencia. Es decir, que cuando... es lo que luchamos nosotros a principio de año. Cuando el equipo habla el mismo idioma, cuando el equipo entiende, está convencido de lo que juega y cuando el equipo funciona realmente como un equipo, no como la suma de individualidades,
cuando uno hace 1 o 2 cambios, el equipo no se resiente. Fíjese que nosotros perdimos a Marcos Arabia, que había sido muy importante en la apertura, y lo suplimos con el chico Carlos Gamarra, que por ahí no tenía la experiencia de Marco, y lo hizo muy bien. En el último partido tuvimos la lesión de Aldair, y el chico Carlos Gamarra entró del banco y lo hizo bien. Alex también lo hizo muy bien, el otro central. Cuando no ha jugado Marlon Ruidía, ha jugado José Ceballos y lo ha hecho muy bien. Pierre da Silva también. En el momento que perdimos a Facundo, que era el goleador del torneo, Claro. entró Juan Tevez y se hizo 4 goles en 5 partidos. Entonces parece que cuando el equipo funciona, potencia las individualidades. Hablando del equipo, y claro, yo sé que están enfocados en la final, pero también están ya armando el plantel y han sumado jugadores más que interesantes, ¿no? Que ya lo vienen haciendo bien hace rato y son jóvenes, no dejan de ser jóvenes, ¿no? Diego Soto, bueno, Bolívar también, Gurrun Choi, que incluso se le ha rumoreado acá con equipos grandes, ¿no? Una lesión, bueno, y medio que lo bajó. Hay una política, ¿no? Ahí de gente, o sea, perfil joven, pero también con rendimientos. Y ¿cuál es la idea? ¿Ampliar el plantel? ¿O es que van a haber algunas bajas que por ahí de repente no han sido comunicadas porque están en fase de competencia todavía? No, a ver, por suerte, la conformación del plantel para el año próximo la empezamos a trabajar a mitad de este año. Y por suerte, primero nos enfocamos en renovar a los jugadores que pertenecían al plantel. Hemos renovado a todo el plantel. Algunos ya tenían contrato por 2 años o 3, pero los que habían llegado este año, caso Álvaro Ampuero, el caso de Pedro, de Aldair, fueron renovándose, así que renovamos todo el plantel. Y una vez que tuvimos renovado todo el plantel, empezamos a comunicarnos con aquellos jugadores a los que queríamos incorporar. Algunos ya veníamos siguiendo desde el año pasado. Y por suerte pudimos concretar las incorporaciones, eso permitió que se sumaran ahora. Entonces lo que viene es a sumar al plantel. Sabemos que el mercado todavía está abierto y que podemos llegar a sufrir alguna baja. Nos pasó este año como con Luis Ramos, arrancamos la pretemporada con él y a la mitad de la pretemporada se fue a la América de Cali, pero enseguida tuvimos la suerte de contratar a Facundo. Nosotros siempre tenemos que trabajar de esta manera. No podemos trabajar en el momento que pasan las cosas. Tenemos que siempre anticipar y prever las cosas. Entonces, si bien ya tenemos conformado las renovaciones y las incorporaciones para el año que viene, también tenemos en la agenda varios jugadores a los que seguimos observando y que están en observación por el caso de que suframos alguna baja. No sé, si tenemos algo del torneo y es tentado por otro club o algún otro jugador, o mismo el arquero que fue convocado a la selección, es tentado por otro club, no podemos empezar a buscar el reemplazante en ese momento. Tenemos que empezar a buscarlo desde ya. Y ya tenemos bastantes perfiles estudiados, pero bueno, si no sufrimos ninguna baja, la idea es que los chicos que se han incorporado vengan a sumar el plantel. Nos escuchan en más de 70 ciudades a nivel nacional, en Cusco en los 99.3. Lo de Carabajales, pensando en los 7 cupos extranjeros, ¿o va a haber ahí una baja? No, tenemos la baja de Julián Aquino, que no Okay. se ha terminado de acomodar y él no va a continuar el año que viene con nosotros. Okay. Entonces viene a reemplazar a Julián. El tema del 7º extranjero, tenemos varios extranjeros perfilados, pero ahí hay 2 aristas. Tenemos que esperar primero que se confirme. Hasta ahora es un rumor que toma mucha fuerza y que seguramente es fundado, pero hasta ahora no está confirmado por la federación o por la base del torneo que aquellos jugadores que no tengan nacionalizados podrán tener un extranjero más. En ese caso podríamos incorporarlo. ¿En qué posición? La segunda lista es ver en qué etapa de Copa Libertadores estamos. Claro, No es lo mismo claro. el presupuesto si clasificamos a verdad. fase 3. Es otro si presupuesto. clasificamos a fase de grupo. Entonces, Lógico. ya, por eso. Entonces Lógico. tenemos que esperar para aguantar ese cupo. El caso de Gabriel viene a reemplazar a Julián, que finaliza contrato este año y no va a continuar con nosotros. De acuerdo, muy bien. Bueno, profe, muchas gracias por la conversación y vamos a ver, esperemos que salga un buen partido y usted buscando su objetivo para cerrar bien esta temporada 2025. Sí, esperemos que sobre todo salga un lindo partido y como dije, Sí. competiremos hasta donde nos dé. Creo que eso nos ha caracterizado durante el año y así que a esperar el rival y cualquiera que sea el rival, competiremos y daremos lucha hasta donde nos alcance. Abrazo, profesor, Muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos. Pausa y volvemos.